de cadena de abastecimiento desde hace aproximadamente unos 10 años. Ha empezado a tomar mucho auge porque pues las condiciones del mercado cambian constantemente y cada día son más estrictas y más difíciles. Entonces, empecemos de pronto revisando un concepto que seguramente ya muchos de ustedes conocen, que es resiliencia. Digamos que fundamental para competir en condiciones de mercado volátiles eh, es este aspecto, la resiliencia. Entonces, pues resiliencia es la capacidad de recuperarse de una disrupción, ¿cierto? Entonces, la idea de las cadenas de abastecimiento hoy en día es que sean precisamente resilientes, que sean capaces de volver a su estado ideal, el estado en el cual estaban, después de que una disrupción aparece. Se puede alcanzar aumentando flexibilidad y digamos que es muy importante que sea una iniciativa estratégica desde la alta dirección, el diseño y el cambio de cultura que tiene que acarrear esto. Entonces, digamos que ese es el primer enfoque que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando una cadena de suministro ágil, es que esta tiene que ser resiliente. Aquí les traje una diapositiva que es bien interesante, que son las etapas típicas de una disrupción y cómo, digamos, ese proceso de resiliencia nos lleva a un aprendizaje, digamos, o a minimizar el impacto de una disrupción en determinado momento. Entonces, en el eje horizontal vemos el tiempo y en el eje vertical el rendimiento de la cadena de abastecimiento. Entonces, típicamente, cuando sabemos que una disrupción se avecina, como la que, digamos, nos pasó, o alguna otra, hay una etapa de preparación, ¿cierto? Y aparece el evento disruptivo. Una vez aparezca ese evento disruptivo, nosotros tenemos que ser capaces de dar una primera respuesta para que el rendimiento no baje tanto, el rendimiento de nuestras operaciones. Después de esa primera respuesta, pues viene el impacto inicial y ya con el transcurso del tiempo viene pues el impacto total. Después de eso, pues viene la preparación para la recuperación y la recuperación, pero esto, sin embargo, pues tiene un impacto a largo plazo. Entonces, digamos, si hacemos la comparación con lo que está pasando ahorita con las cadenas de abastecimiento, pues nosotros estamos viviendo una situación de este estilo y al construir una cadena de abastecimiento resiliente, la idea es que esa curva no baje tanto en su rendimiento y que en el tiempo no se prolongue demasiado y que su impacto a largo plazo sea mínimo. Ideal que no haya impacto. Ahora bien, también hay que considerar un elemento importante y es que cuando se da, un evento disruptivo, la idea es aprender de ese evento disruptivo para que el rendimiento de la cadena de abastecimiento, una vez pase el impacto a largo plazo, sea mucho mejor. Es decir, que aprendamos de esas lecciones y podamos tener una mejor cadena de abastecimiento. Entonces, este es el framework típico de las etapas de una disrupción. Una cadena resiliente nos permite minimizar el tiempo de impacto y minimizar el impacto en el rendimiento. Existen diferentes tipos de disrupciones. Digamos que es muy importante conocer cuáles son las disrupciones que normalmente a las cuales son sometidas las cadenas de abastecimiento. Digamos que típicamente se clasifican en seis disrupciones. La primera de ellas es disrupciones en el suministro. Este tipo de disrupciones hace énfasis en problemas que afectan básicamente toda mi cadena de abastecimiento de aguas arriba, es decir, desde los proveedores. Si algún proveedor tiene algún lío o está escaseando alguna materia prima, entonces ese tipo de disrupciones, digamos, las podemos agrupar en fallas en el suministro. Hay otro grupo que es las disrupciones de la demanda. Estas están más asociadas con lo que tiene que ver con excesos en la demanda, básicamente. Entonces, se está vendiendo un producto más de lo que estaba presupuestado y la política de cobertura que yo tenía de pronto en mis stocks de seguridad no son suficientes para cubrir ese exceso de demanda.
Entonces debo ser lo suficientemente ágil para poder responder. Las disrupciones de transporte están más asociadas a temas, digamos, sociales como paros de transporte, cierres de vías, de ese estilo. O sea, algo que me impida transportar mi producto o mi servicio. El tema de instalaciones está más enfocado a fallas de plantas de producción, máquinas, diferentes equipos, problemas de pronto de contaminación para las industrias de alimento farma que tienen que conllevar a un cierre de instalaciones, es más ese tipo de disrupciones. Las comunicaciones hacen énfasis en todo lo que es el flujo de información, bien sea interna o externa de la organización. Entonces, que se me cayó el servidor, que tengo problemas con los teléfonos, en caso de tenerlos, que no hay red, etcétera, etcétera. Y un último tipo de disrupciones son las violaciones de carga, que básicamente está llevada al tema de robos y demás. Entonces, estos son los tipos de disrupciones que normalmente se presentan en las cadenas de abastecimiento, unas más frecuentes que otras, dependiendo de la cadena o de la red de abastecimiento, pero es muy importante, digamos, saber clasificarlas porque de acuerdo a el grupo en el cual se esté, pues yo puedo tomar medidas para que ese impacto sea lo menos grande posible y que la capacidad de resiliencia de mi cadena pues se pueda llevar a cabo de manera más eficiente. Hay que tener, digamos, en el diseño de cadenas de suministro dinámicas un enfoque amplio. Hay que cambiar un poco el enfoque de la logística tradicional del siglo pasado, en el cual de pronto nos quedábamos con que el término logística o cadena de abastecimiento como tal solo hacía parte de lo que es mi mundo, digámoslo así, o el mundo de nuestra organización, es decir, la logística interna, la operación interna y la logística externa. Hay que tener un enfoque amplio, que es el enfoque que ha estado predominando durante la última década, que parte la logística en dos grandes tipos. La logística industrial, que va desde los proveedores de mis proveedores hasta mi distribución cuando tengo el producto terminado, y la logística de distribución que ya, digamos, están desde que tengo el producto terminado hasta los distribuidores y va incluso más allá hasta los clientes. Es decir, el enfoque moderno de la cadena de abastecimiento es que yo no debo gestionar solamente mi planta de producción o mis plantas de producción, sino que tengo que gestionar mis proveedores, mis distribuidores e incluso tener injerencia y visión de los proveedores de mis proveedores y de los clientes de mis clientes e ir más allá. ¿Cuáles son las otras cadenas que están, digamos, compitiendo conmigo? Entonces, ¿cuáles son mis cadenas paralelas? Entonces, es un enfoque que tenemos que tener amplio cuando estamos diseñando cadenas de suministro de este tipo. Y en cada una de esas, entre los diferentes eslabones, pues existen interfaces. Interfaces internas e interfaces externas entre personas. Entonces es muy importante entender que toda esta red es compuesta principalmente por personas. Entonces, digamos que esas personas las conocemos como agentes. Entonces hay que tener una alineación dinámica de los agentes, porque cada uno va a tener un pensamiento diferente. Entonces, digamos que las organizaciones, los proveedores o los clientes pueden tener diferentes tipos de conciencia. Una conciencia organizacional, que es más interna, y una conciencia de mercado, que es más externa. Y la idea es tener una alineación efectiva entre lo que es interno y lo que es externo, es decir, entre lo que yo puedo hacer y lo que busca mi cliente. Lo que busca mi cliente siempre está guiado por el impulso del mercado y lo que yo puedo hacer siempre está impulsado por los productos que yo desarrollo. Entonces, la idea es encontrar un match que me permita poder desarrollar o encontrar un equilibrio entre estos agentes que están todo el tiempo hablando. Entonces, digamos, lo que se busca en este punto es armonía. Entonces, ya tenemos ahí varios conceptos. El primero, lo que es resiliencia. En segunda instancia, lo que son los tipos de disrupciones que pueden tener las cadenas de abastecimiento.
Y el tercero, muy importante, el comportamiento de una cadena de abastecimiento depende del comportamiento humano y se diferencian diferentes comportamientos en compra, en suministro y al interior de mi organización. ¿Cómo podemos entonces alinear la dinámica de estos agentes? Entonces, hay, digamos, 4 elementos súper importantes a tener en cuenta. El mercado y la estrategia que, que van a guiar el comportamiento externo, ¿cierto? El mercado va a definir las reglas, la estrategia va a ser cómo yo voy a jugar el juego y ya internamente, cuáles son mis capacidades internas de jugar ese juego con el exterior, es la cultura, y el liderazgo es cómo yo puedo impulsar todas esas capacidades internas para poder satisfacer al cliente desde una óptica de un producto adecuado o un servicio adecuado. Entonces, digamos que además de esos 4 elementos, lo que es la estrategia, los procesos comerciales y el personal son muy importantes. Y el flujo, digamos, va a estar definido también por lo que es la tecnología y la infraestructura. En general, cuando se están gestionando cadenas de abastecimiento, se gestionan 3 flujos. Flujos de materiales, flujos de información y flujos de dinero. Entonces, es muy importante que la tecnología soporte todo este tipo de procesos porque nos va a permitir precisamente lograr una alineación dinámica de agentes más efectiva. Como les venía comentando, entonces, el comportamiento de las cadenas de abastecimiento depende en gran parte del comportamiento humano, de cómo son las personas. Y digamos que hay 4 fuerzas actitudinales que se pueden identificar en las personas. La primera es la fuerza de integración, es la fuerza, digamos, que tenemos los seres humanos para cooperar y para hacer relaciones, para establecer relaciones. La segunda es la intuición, es la fuerza para ser creativos, innovar. La emoción, que es la fuerza como para tener análisis, es como el tema analítico, el uso de sistemas y el control. Y la parte evaluativa, que es la fuerza para adoptar medidas enérgicas y obtención de resultados. Entonces, cada una de estas fuerzas actitudinales, digamos, van a marcar la pauta de la estrategia de la organización en cuanto a la alineación de lo externo a lo interno. Yo tengo que entender cómo es mi cliente. Si mi cliente es de tipo integración, es de tipo intuición, es más evaluativo o se guía más por las emociones. No solo mi cliente, también mi proveedor. Él tiene de pronto, se guía mucho por la emoción, por la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cada proveedor debe estar en la capacidad de conocer, proveedor nuestro o nosotros como proveedor, el comportamiento de compra de los clientes, de tal manera que podamos diseñar una estrategia efectiva que maximice el valor agregado a través de toda la cadena. Entonces, es básicamente conocer muy bien el cliente y cuál es esa fuerza de comportamiento predominante en su comportamiento. Entonces, de pronto sería interesante hacer la reflexión hoy en día, ¿cuál de estas es tal vez la fuerza de comportamiento predominante teniendo en cuenta la disrupción que tenemos? Y todo pues tiene que enfocarse, por supuesto, a incrementar o maximizar el valor agregado a través de la cadena, que finalmente es el objetivo fundamental cuando uno está gestionando cadenas de abastecimiento, es incrementar el superávit de la cadena. Entonces aquí también tenemos que cambiar un poco el paradigma, otro cambio de paradigma, digamos, que es anteriormente, digamos que nosotros, o en general predominaba la satisfacción del cliente o el servicio, decíamos que las cadenas de abastecimiento competían teniendo en cuenta el servicio y hoy en día también es así. Pero entre más servicios yo tenga, seguramente más costoso va a ser. Entonces hoy en día tenemos no solamente que buscar la satisfacción del cliente, sino que reducir los costos lo máximo que podamos. Es decir, que el diseño de la estrategia que estamos buscando debe buscar comprender y satisfacer las expectativas de los clientes y minimizar todos los costos a través de la cadena. Y acá digamos que hay un mensaje bien importante, y es que hay que ver la cadena como un todo. No tengo que concentrarme exclusivamente en mi eslabón para saber que es ahí donde tengo que trabajar.
Es decir, tenemos que buscar es el costo mínimo en todo el superávit de la cadena. ¿Cuál es el superávit de la cadena? El superávit de la cadena básicamente son todos los ingresos menos todos los costos de la cadena. Los ingresos normalmente están dados por el mercado, el cliente, lo que yo vendo, la fijación de precios y la demanda. Los costos, por otro lado, están asociados principalmente con la logística, los transportes, las plantas de producción, materiales y recursos, las listas de materiales, los costos, las compras. Entonces, el objetivo de un diseño de cadena de suministro tiene que estar enfocado en el mejor servicio con el menor costo, que es básicamente incrementar el superávit de la cadena. Entonces, digamos que yéndonos ya por el lado del servicio, un cliente normalmente tiene cuatro tipos de actitudes, cuatro tipos de actitudes, cuatro elementos que busca principalmente. Busca comprensión, busca sorpresa, busca respuesta y busca que sean coherentes con él. Cuando hablamos de que sean coherentes, básicamente el cliente lo que busca es confiabilidad, que sea previsible el comportamiento del proveedor. Es decir, que nosotros no lo sorprendamos de una manera que él no espera realmente. Comprender está más enfocado a la relación gana-gana que se puede tener en cierto punto. Es decir, ser más empáticos con el cliente, comprender sus necesidades, entender que ahorita de pronto la situación que él tiene no es fácil y precisamente poder desarrollar relaciones empáticas que nos ayuden a salir en conjunto adelante. Cuando se habla de sorpresa, se habla ya es más de innovación, respuestas creativas a requerimientos especiales. Si el cliente tiene un requerimiento puntual, que seamos capaces de resolverlo en el menor tiempo posible. Y la capacidad de respuesta básicamente es la respuesta comercial. ¿Qué tan rápido puedo yo, digamos, responder, valga la redundancia, a sus necesidades, digamos, en un momento urgente? Entonces, cada uno de estos cuatro lógicas primarias de servicio nos van a llevar a cuatro tipos de cadena de abastecimiento que normalmente se pueden tener. Entonces, está la cadena colaborativa, la eficiente, la dinámica y la de soluciones innovadoras. Entonces, cuando estamos en una cadena de tipo colaborativa, las estrechas relaciones, digamos, con el cliente nos llevan a trabajar mutuamente en un beneficio común. Cuando yo estoy en un enfoque eficiente, lo que se busca es menos costo en una demanda muy predecible. Cuando estoy en un enfoque dinámico, digamos que las condiciones son imprevisibles y lo que buscamos es una respuesta rápida. Y finalmente, si estoy en un enfoque de soluciones innovadoras, digamos que mi objetivo tiene que ser el time to market, que yo pueda desarrollar productos o servicios muy grandes, importantes y rápidos para responder rápidamente a las necesidades del cliente. Y cada uno de estos enfoques nos van a traer cuatro tipos de cadenas de abastecimiento que típicamente podemos tener. Podemos tener la cadena de reabastecimiento continuo, la cadena Lean, la cadena ágil y el ideal, que sería la cadena totalmente flexible. Entonces, la cadena Lean, voy a empezar por esa, es una cadena en la cual la demanda es predecible, digamos, pero es predecible a partir de pautas históricas. Es decir, yo puedo utilizar los métodos de pronóstico típicos, promedios móviles, suavizaciones exponenciales. O sea, con la historia que yo tengo, soy capaz de predecir la demanda. Y digamos que el énfasis de esa cadena tiene que estar dado, o está dado mejor, en la eficiencia. Cuando hablamos de una cadena de reabastecimiento continuo, la demanda es supremamente predecible. Entonces, yo sé muy bien lo que el cliente va a pedir y casi que no necesito estimar mediante pronósticos, sino ya a base de la relación que yo tengo con el cliente, yo sé cuánto es que él va a pedir. Y el énfasis, digamos, está más enfocado en la estrecha relación con el cliente. Entonces, uno ya hace de pronto un contrato marco
y sabe que el abastecimiento va a ser mensualmente de tanto, no tiene mayor novedad. Una cadena ágil, digamos, tiene su énfasis en la ecuación costo-servicio. La demanda en ese caso es imprevista y es como una mezcla de las dos, del reabastecimiento continuo y la totalmente flexible, digamos que es una respuesta enfocada en la gestión de rendimiento. Y el énfasis que debemos darle a este tipo de cadenas son soluciones creativas con precios adecuados. Entonces, digamos que allá empiezan a hablarse de temas de agilismo, de Scrum, de desarrollar productos de la mejor manera y que el abastecimiento y ese time to market sea muy, muy, muy rápido. Cada una de esas cadenas de abastecimiento tiene un flujo diferente. Entonces, digamos que esto es bien importante porque cuando estamos gestionando la cadena de abastecimiento, es importantísimo conocer el flujo, dado que con base en eso, yo voy a planear mi demanda. Entonces, cuando la cadena de abastecimiento es totalmente flexible, como les venía diciendo, la demanda no es planificada. Entonces, los clientes son desconocidos y los requerimientos son excepcionales y a veces urgentes. Entonces, son flujos de tipo cavitación. Van llegando sin mucha predicción. Entonces, en este tipo de cadenas hay como un ejemplo son los productos de pronto muy personalizados, donde el desarrollo del producto tiene que ser muy rápido. Entonces, temas de Demand Driving, MRP, pueden ser supremamente interesantes de aplicar ahí. Y en la parte de innovación y desarrollo, todo el tema de PLM, de Scrum, de Safety Assessment, si estoy en Pharma o en alimentos, es bien importante. Si estoy en una cadena tipo ágil, la demanda es no planificada, al menos hasta el último momento, y digamos que esto por lo general viene de promociones, lanzamientos de nuevos productos, mercadeos, entonces todo el tema de moda puede estar aquí, y el flujo es tipo onda. De pronto acá podrían estar cadenas de suministro como todas las de venta directa, todo lo que es venta por catálogo, todo lo que es de pronto algunas de retail que tengo que empezar a sacar promociones, ¿cierto? El tema de cadenas lean, digamos que el patrón de la demanda ya es más regular, es más predecible, entonces digamos que suele ser estacionaria y suele asociarse con productos o servicios maduros sujetos a bajos riesgos, entonces digamos que ya está más enfocado en lo que podría ser tipo automóvil, eh, tipo motocicletas, donde precisamente todo el tema del lean manufacturing, modelos de producción Toyota aplican, son una muy buena herramienta que permite gestionar ese tipo de flujo. Y el reabastecimiento continuo, pues, es un escenario, digamos, bastante cómodo, en el cual la demanda es altamente predecible, proviene de clientes, de clientes muy conocidos, que he tratado con ellos hace mucho tiempo y que podemos colaborar fácilmente. Entonces, el flujo que va llegando de la demanda es muy estable. Entonces, esos tipos de flujos, si ustedes se dan cuenta, podrían ser casi la forma en que llegan los pedidos. Entonces está la cavitación que van llegando así de la nada, completamente impredecibles, tipo onda, que cambian muy rápido, tipo lean, que ya son más semi-onda, es decir, que es un poco más plano y base que yo sé predecirlos fácilmente. Entonces, cada una de esas cadenas de suministro tienen un tipo de flujo y con base en eso, a diseñarlas de mejor manera. Entonces, algunas características de esas cadenas de abastecimiento, digamos, teniendo en cuenta algunos elementos fundamentales como lo son producto, mercado, servicio y sistemas de información en algunos casos, las caracterizan. Entonces, cuando estamos en una cadena de reabastecimiento continuo, por lo general hablamos de productos maduros, de marcas ya posicionadas, de volúmenes grandes. Y el énfasis de mercadeo normalmente se va hacia la lealtad de la marca. Entonces, el servicio se da por empatía y confianza
Y ahí es clave de, digamos, conocer muy bien a los clientes. Entonces, un sistema de información, un CRM, puede aportar realmente mucho a la gestión de la cadena, porque necesito conocer muy bien mi cliente y tener unas relaciones adecuadas y de la mejor manera con él. Entonces hay que conocerlo muy bien. Cuando estamos en cadenas de suministro Lean, entonces el enfoque de mercadeo se va hacia el precio bajo, ¿sí? Y el énfasis del servicio está en la eficiencia y la ingeniería de procesos. Entonces aquí hablamos de modelo de producción Toyota, de todo el tema de Lean Manufacturing, Kanban, todo lo que es manufactura esbelta. Y la producción está enfocada en un alto volumen y un bajo costo. Cuando hablamos de cadenas de suministro ágiles, entonces digamos que el énfasis está en la diferenciación de productos. Entonces, por lo general, son cadenas de suministro engineer to order o make to order, en las cuales el cliente quiere productos bien personalizados. El mercado es competitivamente moderado y es muy sensible a los precios. Entonces, digamos que ahí la producción de ciclos debe ser muy corta y la programación debe ser muy flexible. Entonces, acá qué temas son claves de pronto en la parte de manufactura. Temas de SMED, por ejemplo, son cambios de serie muy rápidos, son bien importantes. Temas de demand driving también, porque nos permiten tener de pronto subensambles que nos permitan responder más rápido a la demanda, también son bien interesantes. Y en cadenas totalmente flexibles, digamos que el objetivo es dar solución creativa a los problemas, soluciones innovadoras, y digamos que la velocidad es vital. Entonces, digamos que lo que va a predominar en este tipo de cadenas son el agilismo, todos los temas de Scrum, de Design Thinking, de Time to Market. Entonces, digamos que este es un overview de los tipos de cadena que puedo tener y de las estrategias que debo fijar teniendo en cuenta la cadena de abastecimiento en la que yo esté. Es bien importante, digamos, considerar en este punto que yo puedo tener diferentes cadenas en una misma red. Entonces, yo podría tener clientes con los cuales voy a tener un reabastecimiento continuo, o podría tener clientes con los cuales voy a tener una cadena de suministro totalmente flexible. Entonces, en una misma organización puede tener diferentes redes de abastecimiento, por eso se habla, perdón, diferentes cadenas de abastecimiento, por eso se habla de redes de abastecimiento. Entonces, es bien importante clasificar muy bien mis clientes y, de acuerdo a cómo ellos son, diseñar una cadena que me permita poder satisfacerlos de la mejor manera con el menor costo posible. Entonces, ¿cómo podemos ya desde la organización desempeñar o desarrollar todo el diseño de estas cadenas de abastecimiento teniendo en cuenta el cliente? Entonces, tenemos que partir inicialmente de la estrategia. Entonces, la estrategia tiene que alinearse a lo que el cliente considera valor. Entonces, una vez yo tengo claro cuál va a ser mi estrategia, entonces tengo que pasar a lo que es la estructura de mis redes de abastecimiento, que están enfocadas en dos puntos fundamentales. Uno, el diseño de los canales. ¿Cómo les voy a vender a ellos? Va a ser por un post, va a ser por un dealer, va a ser de pronto por e-commerce. Es el diseño de canales muy importante. Eso por un lado. Y por el otro, en la parte estructural, también tenemos lo que es la optimización de la red. Entonces, la optimización de la red, digamos que está enfocada a la ubicación, o saber dónde voy a abrir mis plantas de producción, dónde voy a conseguir maquiladores, dónde voy a conseguir proveedores, dónde voy a eh, colocar mis centros de distribución, dónde van a estar mis plataformas cross-docking en caso de tenerlas. Entonces, esa parte de la estructura es bien importante y tiene que apoyar la estrategia con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. En un nivel digamos, inferior, está la parte operativa, que ahí, digamos, son dos temas bien importantes, y es lo que se conoce como planificación integrada. Entonces, en la planificación integrada, lo que tenemos que tener en cuenta es que yo debo tener una planeación de ventas y operaciones, un Sales and Operation Planning
bien estructurado, que me permita balancear muy bien la oferta con la demanda para tener sistemas MRP adecuados y gestionar adecuadamente también las operaciones, digamos, de mis plantas de producción y de mis transportes y de mis bodegas. Entonces, eso es bien, bien importante. Y todo esto tiene que estar soportado, digamos, por 3 elementos fundamentales: los sistemas de información que me ayuden a tomar las decisiones en tiempo real y de la mejor manera, la gestión del desempeño, ¿sí? ¿Qué tan eficiente van a ser mis procesos? Temas de organización, ¿cierto? Voy a desarrollar toda mi organización para que sea capaz de soportar ese tipo de cadenas. Y los procesos, tengo que tener una filosofía de mejora continua de procesos que me permita soportar todo este tema. Entonces, digamos, así se puede, a grosso modo, diseñar una cadena de suministro dinámica. Entonces, una vez tenemos ese tema, digamos, tenemos ya un overview de cómo podríamos diseñar una cadena de suministro dinámica, hay un elemento bien importante a tener en cuenta cuando se están trabajando en cadenas de suministro resilientes. Y es básicamente la gestión de riesgos. Digamos que es difícil de implementar porque normalmente cuesta, pero es importante realizarlo. Entonces, una muy buena forma de hacer esto es mediante, por ejemplo, un tipo de gráficos de estas, donde yo tenga las probabilidades del evento disruptivo y las consecuencias. Entonces, la idea es clasificar o en un equipo de colaboración, encontrar cuáles son todos los riesgos potenciales de mi cadena, ¿cierto? Cuáles son todos los eventos disruptivos y cuál es su probabilidad y su consecuencia, y con base en eso clasificarlos. Entonces, no sé, si hay un único proveedor que tiende a fallar y esa materia prima es escasa y es exclusiva de un producto muy clave nuestro, pues entonces va a estar de pronto en el cuadrante amarillo. Y una vez yo tenga todo eso clasificado, tengo que decir, ok, ¿qué puedo hacer para tender a bajar todos esos riesgos al cuadrante rojo? Entonces, no sé, para el ejemplo que estaba poniendo es, voy a de pronto con innovación y desarrollo a trabajar en una materia prima sustituta, o voy a de pronto buscar otro proveedor, o yo mismo voy a hacer integración vertical para hacerme al proveedor. Entonces, todo ese tema es bien importante y digamos que el mensaje acá es que la gestión de riesgos es muy recomendable hacer, se recomienda mucho hacerla para poder gestionar adecuadamente las cadenas de abastecimiento y para construir resiliencia, que es lo más importante. Si todos mis riesgos, digamos, están en el cuadrante rojo, seguramente el impacto de algún evento disruptivo no va a ser tan fuerte. Es decir, que la curva que veíamos en el principio de la presentación, pues va a ser muy plana o puede que no se dé. Y acá, para cada una de los tipos de disrupciones, digamos que existen algunas estrategias que son bien interesantes y que quisiera como compartir con ustedes cuando se están diseñando cadenas de suministro dinámicas. Entonces, cuando estamos en temas de abastecimiento y compras, digamos que las típicas son integración vertical o integración horizontal. Integración vertical es yo me integro aguas arriba o aguas abajo de mi cadena de abastecimiento, es decir, o me integro con mis proveedores o me integro con mis clientes, ¿cierto? Hay diferentes tipos de integración vertical. Yo puedo comprar a mi proveedor, puedo hacer un BMI, un Vendor Management Inventory de pronto. Cuando estoy hablando de integración horizontal, entonces yo me hago alianzas con un competidor, por ejemplo, para traer materias primas a grandes volúmenes y nos repartimos la materia prima, por ejemplo, o podría desarrollar lo que se conoce como redes Keiretsu, que es un tipo de integración horizontal de cierta manera. Es como, ok, unámonos entre dos competidores, compremos un mismo proveedor para que nos surta algún componente en particular. Entonces, esas son algunas estrategias que pueden, digamos, a la hora de controlar el abastecimiento y las compras ser muy efectivas. Cuando estamos en temas de manufactura, de conversión de materias primas en productos,
digamos que el tema ahí debe enfocarse en procesos esbeltos de alistamiento de materia, de abastecimiento, ¿cierto? Y el alistamiento de materiales dentro de la planta de producción debe ser muy ágil. Entonces, temas de Kanban, de Demand Driven, pueden ser bien eficientes. Ahí lo que yo voy a buscar es que la conversión de materiales sea muy pequeña en cuanto a tiempo. Esto, digamos, ¿qué beneficio tiene desde un punto de vista financiero? Que si yo logro transformar más rápido mi materia prima, estoy transformando más rápidamente el dinero y en teoría estoy mejorando mi flujo de caja. Entonces, digamos, esos temas de conversión van a apoyar no solamente temas de costos de manufactura, sino le van a ayudar a la parte financiera bien interesante. Hay otro tema ahí que es la distribución y priorización de clientes, y es cuando hay excesos en demanda, lo que me lleva a agotados, entonces debo, digamos, tener muy claro cuáles son mis clientes estratégicos y debo priorizar el servicio, básicamente la distribución de la pobreza, de esa escasez de mercancía que tengo, cómo la voy a empezar a repartir teniendo en cuenta pues la óptica de negocio, sea por volumen, importancia del cliente a nivel de facturación, rentabilidad o temas ya de estrategia, digamos, de cada uno de los clientes. Está el tema de sistemas de control, que está más enfocado en sistemas de alarma sistemas de alarma, de alertas y gestión de riesgos, como el que les explicaba en la diapositiva anterior. Y en temas de cultura, digamos que debe haber una transformación en la organización para que las decisiones se tomen de manera muy ágil, ¿cierto? Entonces, que no seamos unas organizaciones paquidérmicas, sino todo lo contrario, todo el tiempo estemos viendo cómo culturalmente toda la organización como un sistema se mueve en pro de la agilidad y la satisfacción del cliente. Y bueno, ¿cómo podemos entonces apoyarnos para construir esto que estábamos hablando? Digamos que un muy buen elemento que nos ayuda ahí son todos los temas de Industria 4.0, temas de nube, Big Data, Machine Learning, analíticos, Internet of Things. Todos estos temas, digamos que van a soportar esa estrategia, porque hacerlo pues manualmente es bien complicado. Entonces, la industria 4.0 nos ofrece una serie de soluciones bien interesante a la hora de construir cadenas de suministro ágiles. Y entonces ya estamos hablando aquí de lo que son cadenas de suministro resilientes digitales, que sería el estado ideal al que quisiéramos llegar. Entonces acá tenemos algunas ideas o algunas soluciones desde el punto de vista de proceso que nos pueden ayudar a mejorar cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces, en general, nosotros tenemos en cadena de abastecimiento, tenemos el diseño, la parte de transferencia de tecnología o industrialización, ya se pasa a la planeación, están los temas de manufactura, abastecimiento y despacho y algunos temas de operación. Entonces, en la parte de diseño, digamos que es ideal tener gestión de pipelines o una herramienta que me permita gestionar mi portafolio de productos, elementos o procesos que me permitan desarrollar mi producto adecuadamente, temas de Product Life Management, eh, impresiones 3D y diseño inteligente de productos. Entonces, temas de co-creación son bien interesantes ahí. En temas de planeación, entonces está todo el tema de planeación integrada, que hace énfasis en todo lo que es planeación de ventas y operaciones, optimización de stock. Este tema de optimización de stock, digamos, es bien importante porque la idea es saber qué debo tener en dónde, porque el costo del stock a través de la cadena es bien diferente. Entonces, será mejor tener la mayoría de mi stock en producto terminado de esta referencia, o de pronto tenerlo como subensamble, o de pronto tenerlo como materia prima, ¿cómo es mejor? ¿Cierto? Temas de visibilidad completa de la cadena en tiempo real también es clave, ver el comportamiento del proveedor de mi proveedor o del cliente de mi cliente para evitar efectos látigos, ¿cierto? Y ahí digamos que para gestionar dos efectos látigos está el tema de respuesta y abastecimiento y temas de demand driven MRP, que lo que hace es precisamente crear buffers en diferentes eslabones de la cadena de inventario para minimizar ese efecto látigo. En temas de manufactura, pues está el tema de planeación de la producción, temas de scheduling que me permitan programar de la mejor manera
las órdenes de producción para reducir los tiempos y aumentar la productividad. Entonces ahí vienen dos elementos bien importantes. El primero es sistemas de ejecución de manufactura integrada, o MES, que básicamente son PLCs conectados a las máquinas que me permitan tener información en tiempo real. Y esa información tiene que estar enfocada principalmente en tres aspectos: mantenimiento, calidad y productividad. Y eso, digamos, va a tener una consecuencia en el indicador de eficiencia de los equipos, que es el indicador por excelencia de producción, que es el OEE, el Overall Equipment Effectiveness. Pues digamos que ese debe ser como el enfoque que tendríamos que darle al tema de manufactura. En abastecimiento y despacho, la idea es tener una visión holística de todo lo que es la distribución, todo lo que es gestión de transporte, gestión de patios, todo el tema de track and trace, gestión de bodegas adecuada y todo el tema de order promising, que es qué tan asertivo soy yo a la hora de dar una fecha. Y en temas de operación ya son más temas de soporte y digamos que se están enfocando hoy en día mucho hacia lo que es el mantenimiento y servicios, y más con todo este tema que estamos viviendo. Entonces ahí digamos que el nuevo paradigma es que yo ya no tengo que hacer ni mantenimiento correctivo ni preventivo, sino lo ideal es hacer mantenimiento predictivo con temas de analíticas y de Machine Learning, poder predecir cuándo va a fallar un equipo. Eso va a reducir los costos y en empresas con máquinas demasiado grandes, eso es bien, bien interesante. El mantenimiento móvil, digamos también, el que se puede hacer desde un dispositivo portátil es bien interesante. Y temas de hoy en día, digamos, con la coyuntura que estamos viviendo de HS, de Health, Security y Environment, digamos, van a soportar muy bien estos temas. Entonces, digamos, esto es a grosso modo, es un overview de cómo podemos construir una cadena de suministro dinámica. Entonces, como para ir cerrando, un breve resumen antes de pasar a las preguntas. Tenemos que ser resilientes, tenemos que entender al cliente que las cadenas de abastecimiento tienen relaciones de agentes que normalmente pues, se comportan, están guiados por comportamientos humanos. Tengo que identificar cómo se van a comportar mis clientes, con base en eso, identificar qué tipos de cadenas de abastecimiento de las que vimos hacen parte de mi red de abastecimiento. Con eso, entonces, yo despliego el tema de la estrategia, la estructura, la operación y el soporte. Y finalmente, entender que todo esto pues, tiene que estar apoyado en sistemas de información que me permitan precisamente desarrollar cada una de estas iniciativas que estoy plasmando en esta gráfica. Entonces, pues esto a grosso modo es lo que les queríamos mostrar. Y si hay Esteban, alguna pregunta. ¿tú estás viendo ahí el panel de preguntas o te voy contando? Acá nos preguntan, ¿qué propuestas tecnológicas adoptables por Colombia se pueden aplicar para disminuir la disrupción? ¿Qué propuestas adoptables por Colombia se pueden aplicar para? Listo, ok. Hay varias. Digamos que los temas de demand driven son bien, bien interesantes, digamos, para la industria colombiana y, digamos, se pueden aplicar. Digamos que lo interesante es que si bien no podemos implementarlo sí se puede empezar a trabajar en la adaptación de la metodología. Incluso, pues, MQ ha estado ofreciendo un curso para la cuña, ¿no? Un curso la otra semana que me parecería bien interesante, ya que esto está marcando la tendencia. Entonces, sé que algunas empresas ya han implementado DDMRP, al menos, digamos, como proceso. Y como tecnología de información, sin duda alguna, temas de planeación integrada permiten tener una visión holística de la cadena de abastecimiento, entonces te permiten gestionar cada uno de estos elementos que estás viendo en la gráfica. Entonces, temas de IBP, por ejemplo, nos permiten ver el stock, la demanda, cómo están mis proveedores, cómo está haciendo el despacho, todo desde una
desde una misma, digamos, desde una misma solución, que es la visibilidad completa de la cadena en tiempo real. Entonces, digamos que estas son algunas soluciones que ya se están adaptando, digamos, e implementando en Colombia. Listo, gracias Esteban. Y valga la cuña, como tú le decías, efectivamente la otra semana arrancaremos nuestro curso justamente con el Demand Driven Institute para ver más en profundidad este tema de tendencias frente a los temas de cadena de abastecimiento. Igual, para eso están pues igual sus ejecutivos de cuenta. La idea es que en cada uno de los negocios nosotros tengamos la oportunidad de acompañarlos y poder hacer un ejercicio de descubrimiento pues de la mano justamente de nuestro equipo técnico y nuestro equipo de preventa para ver qué cosas podemos capitalizar en términos de driver de negocio y poder buscar justamente tener un tema de cadena de suministros mucho más ágil y dinámica. No sé si queda algo más antes de que cerremos. Diana, Esteban, nuevamente Sí, agradeciendo a nuestros clientes el acompañarnos. Mauricio tiene ahí un comentario que es bien interesante. Mauricio Espinosa, gracias. Dice, la integración del sistema ERP del proveedor y del cliente es una herramienta muy importante para lograr optimizar esas cadenas de abastecimiento. Es cierto, Mauricio, digamos que el temas de integración horizontal, perdón, de integración vertical son bien interesantes. Todo lo que es Supply Chain Network Collaboration, que son soluciones que ya, digamos, están disponibles, son bien interesantes para temas de BMI o SR, Efficient Consumer Response. Entonces, conectarlo es bien importante. Es toda la razón. ¿Qué tan evolucionada y desarrollada está este tipo de soluciones en SAP? SAP tiene toda una vertical de soluciones de supply chain que, pues, digamos, está enfocada en la solución de cada uno de estos procesos que ves en pantalla. Digamos, tiene una solución, SAP tiene una solución, digamos, especializada para cada uno de estos elementos. Entonces, en temas de planeación están temas de IBP, que son bien interesantes. En temas de manufactura está todos los temas de MII. En temas de abastecimiento y despacho están todo lo que es EWM, Yard Management, Transportation Management. Y en temas de operación también hay algunas soluciones nuevas que están enfocadas en el mantenimiento. Asset Management es una de ellas. Entonces, digamos, SAP se ha caracterizado siempre por tener muy buenas soluciones en temas de manufactura, de planeación y de distribución. Sí, digamos, esas podrían ser iniciativas bien interesantes, temas de integración de ERPs. Hay algunas soluciones de pronto que ya SAP tiene, pero también se podría ver cómo podríamos darle respuesta con lo que tienen a algún tema. Sé que algunas empresas en las que yo trabajé anteriormente tenían ese tema de integración vertical y seguramente se podría hacer algo ahí. Entonces, ese tema estaría cubierto. Esteban, yo creo que entonces con eso hemos cerrado pues nuestra sesión de preguntas. El ejercicio igual queda abierto para cualquiera de las personas del equipo comercial y de preventa de MQA para que podamos abordar más inquietudes con mucha más profundidad. A nuestros clientes el agradecimiento por abrirnos este espacio que ya se está volviendo recurrente los viernes finalizando la semana, justamente para tener estos ejercicios de transferencia de conocimiento, de poder abordar sus inquietudes frente no solamente al portafolio de SAP, sino también sobre diferentes tendencias en temas del mercado. A todos muchísimas gracias. Nuevamente pues les recordamos que les compartiremos la grabación de esta sesión para que ustedes puedan revisar el contenido cuando quieran. Igual también va a estar en nuestras redes sociales comentado. Nuevamente feliz fin de semana para todos y muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.